Amén. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver Génesis, todo el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta el versículo 3. ¿Sí? En la sesión anterior, que ya tiene un ratote de Génesis que vimos nada más los versículos 1 y 2 de Génesis, donde Marcos nos platicaba un poco de esta parte de la introducción de Génesis y nos amenazaba con algunos quotes de Agustín. Entonces, para que lo recuerden por ahí, ¿verdad? Entonces, en esta sesión vamos a hacer un estudio panorámico de la creación, es decir, si te fijas, estamos abarcando muchísimo de lo de Génesis, y luego ya en las sesiones que siguen vamos a ir cortando por pedacitos, ¿sí? Es importante entender que Génesis forma el prólogo, es lo que tú y yo llamaríamos prólogo del Pentateuco, ¿sí? Para nosotros forman el prólogo de toda la Biblia. Y entonces son relevantes, ¿sí? Génesis es relevante para nosotros, ¿sí? En ese sentido. Y algo que decía Marcos en la sesión anterior y que creo que es importante recordar todo el tiempo mientras estamos aquí con Génesis es este libro fue escrito para el pueblo que deambulaba por el desierto, ¿sí? Entonces Moisés, al escribir este libro, y Dios al revelar todo esto, tiene un propósito específico, ¿sí? ¿Cuál? Mostrar qué tipo de Dios estaban adorando los israelitas, ¿sí? ¿Quién era el Dios y cómo era el Dios al que estaban adorando los israelitas? Y entonces hay dos preguntas que debes de hacerte, pues en realidad de toda la Biblia, pero específicamente de Génesis. Y la primera es, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Sí? En nuestro mundo, y cuando tú y yo abordamos la Biblia, generalmente empezamos con el yo. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de lo que yo tengo que hacer? ¿O qué dice este pasaje que yo debo de, ¿sí? O cómo aplica este pasaje para mi vida, o yo cómo aplico este pasaje. Pero en realidad la Biblia no se trata primeramente de ti y de mí, se trata de Dios, ¿sí? Entonces la primera pregunta que tú y yo tenemos que hacer al abordar un pasaje, sobre todo al abordar Génesis, es preguntarnos ¿qué me enseña acerca de Dios? Y la segunda es ¿qué implicación tiene esa enseñanza de Dios en la vida diaria, primero del pueblo en medio del desierto, ¿sí? Y después en la mía, ¿sí? ¿Qué implicación tiene para el pueblo en medio del desierto? Que obviamente la situación es muy diferente a la tuya y la mía aquí en nuestra casa con aire acondicionado y trabajo, ¿sí? Entonces lo primero es ¿qué significa esto para el pueblo? Y luego de ahí jalamos hacia qué significa para mí entonces, ¿sí? Entonces acompáñame por favor ahí a Génesis 1:1. Ahora no voy a leer todo el pasaje de antemano, sino que lo vamos a ir leyendo de poquito a poquito. Y por poquito me refiero en porciones bastante grandes, ¿sí? Entonces Génesis 1:1, ahí donde empieza tu Biblia, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces las primeras 4 palabras de la Biblia, en el principio Dios, esas son las primeras 4 palabras de la Biblia, y ponen el énfasis totalmente ¿en quién? Dios. En Dios. Y nos enseñan que Dios existía antes que cualquier otra cosa. En el principio Dios, en el principio del tiempo, antes de que el tiempo existiera, antes de que el mundo existiera, Dios ya estaba, ¿sí? Dios es el único que es. Esto lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos Éxodo, pero Dios es el único que es por sí mismo. Dios es autoexistente. ¿Vas a decir sobre eso? No. Y dice, en el principio Dios creó, ¿sí? Esta palabra que usamos aquí para creó, que la Biblia utiliza aquí para creó, tiene un énfasis especial, que nos enseña que Dios es el único creador en este sentido, ¿sí? Los hombres podemos hacer, o podemos formar, o podemos construir, pero solo Dios crea. La palabra que se usa aquí para crear en el original es bara, así con B labial, bara, y omite totalmente el material utilizado. Es decir, cuando esta palabra aparece, da la idea de una creación que en términos bíblicos se dice ex nihilo. ¿Qué es creación ex nihilo? De la nada, ¿sí? O sea, la creación ex nihilo es creación de la nada. Ahí no había nada y vino a existir cuando Dios lo creó, ¿sí? Esto contrasta con la palabra hacer, que también Dios utiliza en este pasaje, pero se usa más de los hombres, ¿sí? Que significa también crear, pero en un sentido de ya hay una materia, tú como hombre la tomas y de eso puedes hacer algo más, ¿sí? Pero
no podemos tú y yo, ni ningún otro hombre, crear a partir de la nada, ¿sí? Aquí es importante, y este sí es un punto fundamental para ti y para mí como cristianos. La primera sesión que Marcos platicaba, ya al final nos quedamos como, ¿qué se dirá? Filosofando, aquí medio sacando teorías y todo. Y una de las teorías que por ahí alcancé a escuchar que sonaba es que se dice que Dios tal vez llegó y la materia ya estaba ahí y Él simplemente la formó, ¿sí? O sea, la materia ya existía, Dios llega y le da forma de mundo y hace... Pero si tú y yo decimos eso, quitamos una parte muy importante de la Biblia y sucede una de dos cosas: o hay otro Dios que creó esa materia, o la materia tiene la misma eternidad de Dios, ¿sí? Entonces, como cristianos no podemos adoptar ninguna de estas dos posturas, ¿sí? Es por eso que la creación de la nada, la creación ex nihilo, es importante para nosotros y tiene implicaciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos al versículo 2. Dice: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ¿sí? Entonces, si te fijas, la tierra está descrita primero como desordenada. La tierra estaba desordenada. Los primeros 3 días de la creación establecen límites y vuelven a la creación habitable. Los primeros 3 días de la creación deshacen el desorden que existía, ¿sí? Acompáñame ahí en Génesis 1 y vamos a leer del 3 al 13. Nota lo que está haciendo Dios. Dice el versículo 3: entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con sus semillas sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Entonces, los primeros 3 días de la creación lo que hacen es quitar el desorden de la tierra y volver a la tierra a un lugar habitable, ¿sí? Existen el cielo, el mar, la tierra y las plantas. Aquí es importante que tú y yo entendamos que para el pensamiento judío, la planta no es un ser vivo porque no tiene una conciencia, ¿sí? Entonces, por eso está incluida dentro de los primeros 3 días como algo que hace la tierra habitable. Es al final lo que van a comer los seres vivos, los que sí tienen conciencia, ¿sí? Los que tienen un raciocinio. Ahora, la segunda palabra que utiliza Génesis 1:2 para describir la tierra es vacía. No sé si recuerdas que en la sesión anterior Marcos nos explicaba que esta frase desordenada y vacía se vuelve a utilizar en Jeremías y en Isaías, ¿sí? Como una descripción de cómo va a quedar Jerusalén después del juicio. Entonces, la palabra vacía no significa que no había nada, sino más bien hace referencia a la falta de vida, ¿sí? Cuando Dios dice no va a quedar, o sea, va a quedar Jerusalén desordenada y vacía, ¿sí? Es decir, todos sus límites, todo aquello que la hace habitable, casas, templo, todo eso, murallas, va a desaparecer. Y toda la vida que hay en ella va a desaparecer, ¿sí? De hecho, no recuerdo en cuál de los dos, dice que lo único que va a quedar es la llena, ¿sí? Hablando de que es la única vida que va a estar ahí, ¿sí? Entonces, cuando vemos aquí que dice vacía, lo que vas a ver es que los siguientes 3 días, 4, 5 y 6, llenan todo aquello que fue ordenado de vida, ¿sí? Entonces acompáñame a Génesis 1 y vamos a leer del 14 hasta el 31. Si quieren acompáñenme, vamos a leer así uno cada quien, ¿sale? Empiezo yo 14 y vamos para acá con None. Génesis 1, versículo 14 y vamos para acá con None, ¿sí? ¿Qué es lo que va a llenar todo de vida? El mundo. O
sea, todo estaba sin vida y desordenado. Que dice que estaba desordenada y vacía. Entonces, los siguientes 3 días. Ah, ok, ya. Versículo 14. No, ¿Yo? No, empiezo. Dice, entonces dijo Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, y para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie, y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Está bien? Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Entonces, si te fijas, en estos 3 días, 4, 5 y 6, lo que pasa es que Dios crea vida. En el mundo que ya estaba ordenado, ahora lo llena. O sea, quita lo desordenado y quita lo vacío. Sí, ahí está en el versículo 29 lo que te decía, la planta no es considerada vida, sino es considerada algo que permite la vida, ¿sí? Porque les dice, toda la planta es para que ustedes coman, ¿sí? Entonces, en estas 2 secciones en las que dividimos la creación, vemos, quita el desorden, quita lo vacío. Y luego entra el día 7, que en realidad no tiene ningún paralelo dentro de la creación, y hay bastantes cosas que se mueven en este día. En el capítulo 2, versículos 1 al 3, te lo leo, dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el 7º día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho, ¿sí? Entonces la palabra clave en este día es descanso, ¿sí? Que después es sábado. Y la palabra no significa descanso como tú y yo lo pensamos generalmente, que es después de un día muy cansado, de mucho trabajo, llegas y descansas, es decir, ya me cansé, llego y me acuesto y me duermo, sino más bien significa cesar, dejar de obrar o dejar de trabajar, ¿sí? Y el sábado en este sentido es el descanso del logro. Dios ya había hecho todo lo que tenía que hacer y entonces cesa. ¿Por qué? Porque ya terminó de hacer todo lo que tenía que hacer, ¿sí? No significa inactividad, ya que la Biblia nos enseña que Dios sustenta todo lo que Él ha creado. Es decir, hasta el día de hoy Dios sigue trabajando, ¿sí? Entonces no significa que Dios cesó de hacer ya no hace nada, sino cesó de crear, ¿sí? En el sentido que está aquí. ¿Por qué? Porque había terminado de crear lo que tenía que crear, ¿sí? Entonces,
pregunta número 1 que dijimos, ¿no? ¿Qué nos enseña todo esto sobre Dios? ¿Qué podemos aprender en una vista panorámica, así muy rápido, acerca de Dios? Sí, el recuento de la creación que vemos aquí en Génesis 1 y 2 contrasta totalmente con todas las cosmologías paganas. Cuando tú y yo vamos y estudiamos todo lo que existía, que para este tiempo básicamente lo más fuerte era la cosmología babilónica, es totalmente distinto cómo Dios se presenta él mismo aquí, de cómo se presentan todos los dioses que las demás naciones adoraban. Sí, lo primero que Génesis nos enseña, y lo mencionamos ahorita, es que Dios es trascendente. Sí, él es preexistente, es decir, él es antes de cualquier cosa. ¿Te acuerdas que dijimos en teología que trascendente significa que es totalmente distinto y separado de la creación? Sí, lo que le pasa a la creación no afecta directamente a Dios. Él es Dios, es totalmente independiente de la creación. ¿Sí? Él es autosuficiente, Él no necesita nada de la creación. ¿Sí? Lo segundo que aprendemos es que Dios es el creador de todo. Y esto me gustó mucho cuando lo estaba leyendo, porque implica que Dios es el único ser no creado y eterno en el universo. Él es la fuente y el sostén de todo lo que existe. ¿Sí? Hay varios puntos que en las notas puedes leer un poquito más, pero por ejemplo, no sé si notaste que cuando habla de las criaturas del mar, hace específicamente referencia a los grandes monstruos marinos. Sí, y hace referencia a esto porque todas las cosmologías paganas veneraban a estos monstruos como dioses. Eran cosas que para ellos eran, pues ahora sí que, o sea, es un monstruo, me explico, tiene que ser un dios, es demasiado grande, es demasiado fuerte, no lo puedo controlar. No lo puedo matar. Y Dios aquí dice, sí, ese yo lo hice. O sea, para mí no es nada. ¿Sí? El hecho de que Dios dice que separó las aguas de las aguas, es decir, puso un cielo y un mar, también eran cosas que las cosmologías paganas trataban como dioses. El mar era algo sumamente vasto, que ellos decían, esto tiene que ser un dios, es demasiado grande. El cielo tiene que ser un dios, es demasiado grande. El sol, la luna. Y sin embargo Dios se presenta él mismo aquí y simplemente dice, yo lo hice. Sí, todo eso yo lo hice. No son dioses, no son seres divinos, son mi creación. Yo soy el único Dios. ¿Sí? Entonces tú y yo aprendemos aquí que toda la creación es dependiente de Dios y que está sujeta a Él, toda la creación. ¿Sí? Todos pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho. Y eso significa que todos somos responsables ante Él. ¿Sí? La tercera cosa que nos enseña todo esto acerca de Dios es que Dios no tiene ningún rival. ¿Sí? En todas las cosmologías paganas, el mundo viene a existencia por una pelea entre los dioses. Si todos recuentan que los dioses están peleando por una u otra cosa, suceden una serie de matanzas entre los dioses y finalmente el mundo es creado. ¿Sí? Sin embargo, Dios se presenta aquí como en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ya? ¿Estaba peleando con alguien? No. ¿Algo en la creación se puede levantar contra Él? No. ¿Sí? Él es el único Dios creador. Él es soberano, que ese es el cuarto punto que aprendemos de Dios. Dios es soberano sobre toda la creación. No hay nada dentro de la creación que pueda oponerse a su voluntad. ¿Sí? Fenómenos naturales, ahora sí que los límites, todo esto que Dios pone aquí, se siguen respetando. ¿Sí? Dios dijo, hasta aquí llega el mar y hasta ahí llega el mar. ¿Sí? Dios dijo, este es el sol, va a dar el día, y esta es la luna, va a dar la noche. Y eso es lo que sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre toda la creación. Sigue siendo soberano. ¿Sí? Y lo quinto que aprendemos, y que esto es importante recordarlo, es que Dios es bueno. Y un Dios bueno solo puede producir una creación buena. ¿Sí? Todo lo que sale de Dios es bueno porque Él en su naturaleza es bueno. Entonces, si te fijaste, después de cada día dice Dios, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Todo lo que sale de Dios es bueno porque esa es su naturaleza. ¿Sí? Ahora, ¿qué implicación tiene esto? ¿Sí? Para el pueblo de Israel y para el nuestro. ¿Sí? Primero me gustaría abordar una no implicación, pero que nos rodea bastante. En Génesis 1:27, es decir, esto no lo aprendemos de este recuento, pero es importante abordarlo. En Génesis 1:27 dice que la humanidad fue creada a imagen de Dios. ¿Sí?
Entre otras cosas, porque este concepto de la imagen de Dios en realidad es bastante extenso, pero entre otras cosas incluye raciocinio y capacidad cognitiva, incluye la naturaleza relacional del hombre, la capacidad que el hombre tiene de relacionarse con otros y con Dios mismo, ¿sí? Incluye como resultado la vicerregencia. No sé si te fijaste ahí en Génesis que Dios le dice al hombre que gobierne sobre todas las cosas, ¿sí? El hombre viene a ser el vicerregente de la creación, ¿sí? Dios lo establece como la cabeza, ¿sí? Pero tristemente algunos dentro de la iglesia han torcido esta enseñanza y se deriva una doctrina a la que se le conoce palabra de fe, ¿sí? Y la premisa básica de esta doctrina es: como Dios creó todo a través de su palabra, si te fijaste, Dios dice y las cosas vienen a existencia, y nosotros somos creados a su imagen, entonces nosotros también podemos crear cosas a través de nuestras palabras, ¿sí? Básicamente lo que esta doctrina dice es que nuestras palabras determinan nuestro destino, ¿sí? Pero esta doctrina, que sale cuando tuerces un poquito este pasaje, no es más que la misma mentira de Satanás, un poquito refinada, que todavía no vemos, pero la vamos a abordar. ¿Alguien se acuerda qué es lo que Satanás le promete a la mujer a cambio de morder comer el fruto prohibido? Serás como Dios. Serás como Dios. Serás como Dios. Esa es la pseudo promesa. Si desobedeces a Dios, vas a ser como Dios. Si lo que no quiere Dios es que seas como Él, pero si comes esto, vas a ser como Él. Entonces, cuando tú y yo tomamos esto y decimos, sí, Dios puede crear a través de su palabra, entonces yo también puedo, es exactamente la misma mentira. Serás como Dios, ¿sí? Otra vez, crear de la nada es una prerrogativa divina, es decir, es una facultad que solo le pertenece a Dios. Nadie más lo puede hacer, ¿sí? Esta doctrina, la doctrina de la palabra de fe o declaración positiva, claramente se opone a la soberanía de Dios. Dios es el único ser soberano. Mis palabras no pueden crear mi destino, ¿sí? Dios es el único soberano, ¿sí? Ignora que cuando habla aquí en Génesis de la palabra, tú y yo sabemos cuando leemos Juan que la palabra es Cristo, ¿sí? Entonces cuando dice Dios que Dios a través de su palabra creó, está hablando de Cristo como el medio en el que todo es creado, en Él, ¿sí? Entonces cuando tú y yo decimos, no, yo también por mi palabra puedo, híjole, te estás igualando a Dios en una manera muy, muy, muy torcida, ¿sí? Bastante. La naturaleza, ignora la identidad y la naturaleza de la palabra y se opone claramente al testimonio de la Escritura sobre la vida de los santos, ¿sí? ¿Cuáles santos? Todos los que tú y yo leemos en la Biblia, que ninguno de ellos usó declaración positiva, ¿sí? Al contrario, lo que vemos es que muchos de ellos sufrieron. Y hay casos específicos como el de Pablo, donde le ruega a Dios que quite de él este aguijón, y la respuesta es: no, bástate mi gracia. Si Pablo hubiera creído que sus palabras forjaban su destino, simplemente hubiera dicho, pues declaro que este aguijón se va, ¿verdad? Y ya se hubiera acabado. Sin embargo, no es el caso, ¿sí? Tenemos que reconocer que la creación a través de la palabra es un hecho sobrenatural que solo Dios puede realizar, ¿sí? Ahora, este punto, el hecho de que tú y yo hablemos de que la creación es un evento sobrenatural, nos lleva al siguiente. Esto sí lo aprendemos de esto, ¿sí? En este recuento, nosotros podemos ver claramente una participación de la Trinidad, ¿sí? El Padre declara su voluntad a través de su palabra. Dijimos que la palabra es Cristo. Y esta voluntad es eficazmente realizada por el Espíritu Santo. No sé si te diste cuenta que al principio de la narración dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y tú y yo muchas veces pasamos de eso y no le damos importancia. Pero está implicando que el Espíritu está preparando todas las cosas para que cuando la palabra sea hablada, todo suceda, ¿sí? Entonces, las cosas vienen a existencia y la creación produce lo que la voluntad de Dios desea. Atanasio, que es uno de los padres de la iglesia, dice: la salvación es recreación. Es decir, la salvación es un acto tan sobrenatural como lo fue la creación, ¿sí? La salvación es un acto tan sobrenatural como lo fue la creación. Cada uno de los creyentes, o sea, tú y yo, somos regenerados a través de esta misma obra sobrenatural.
¿Sí? Es decir, por su buena voluntad, el Padre nos ha elegido desde la eternidad. El Hijo, en su vida, muerte, resurrección y ascensión, ha alcanzado la salvación para cada uno de los elegidos. ¿Sí? Voluntad del Padre en la acción del Hijo, y el Espíritu Santo, en el tiempo que Dios ha provisto, en el tiempo que el Padre ha provisto, llama efectivamente a cada uno de los elegidos. ¿Sí? Entonces ves esta misma dinámica, ¿no? El Padre establece su voluntad en el Hijo viene y alcanza la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo es quien hace que esa obra aplique en cada uno de los elegidos, en cada uno de los creyentes. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo hablamos de salvación, estamos hablando exactamente de lo mismo que pasa aquí en Génesis, y vale la pena que te preguntes qué parte de la creación se opuso a la voluntad de Dios. Cuando Dios dijo algo y la creación se negó. Y vale la pena que te preguntes qué hizo la creación. Cuando Dios dijo sea la luz, ¿qué hizo? Se hizo. La creación en sí misma no hizo nada, no se esforzó, no, nada. Simplemente sucedió. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Entonces Dios envía su palabra y las cosas suceden. ¿Sí? Vamos a adentrarnos un poquito más en esto en los próximos, pero otra vez te invito a que te hagas la misma pregunta. ¿Cómo creó Dios? Yo te establecí una forma de las que creó. La primera es la creación ex nihilo, es decir, la creación de la nada. Pero no es la única forma de creación que aparece en este recuento. Sí, vale la pena que te preguntes cuál es el otro. ¿Sí? Ahora, vemos también que Dios es creador. La obra de creación y de regeneración sobrenatural nos enseña que Dios, por defecto, tiene el derecho de definir lo que es bueno y lo que es malo. Y esto lo hemos hablado muchas veces, pero en nuestra cultura vale la pena enfatizarlo. Dios por defecto, por derecho, porque Él hizo todo, tiene el derecho, Él es el único que lo puede hacer. Él puede decir cuál es la verdad y cuál es la mentira. Dios es la primera y la única fuente de vida. Y entonces todo propósito, todo significado y toda identidad va a ser encontrada solo en Él. ¿Sí? Hay 4 mentiras que uno de los comentaristas mencionaba que son derribadas por este solo hecho, por el solo hecho de reconocer que Dios es el único creador y que toda nuestra vida, de hecho toda la vida, emana de Él. ¿Sí? Uno es que podemos hacer lo que querramos. ¿Sí? Esta es mi vida y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Sí? No es cierto, porque no es mi vida. Mi vida proviene de alguien. ¿De quién? De Dios. En realidad emana de Él, y por lo tanto no puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Sí? La segunda es que no existe una verdad absoluta. En nuestro contexto se dice, no, pues que cada quien, no, cada cabeza es un mundo, o pues cada quien ve las cosas de su... Sí, o cada quien cree lo que quiere, o cada quien pues ve lo que le conviene, o cada quien... Eso es algo que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero la Biblia nos enseña que esto no es así. Hay una verdad absoluta. ¿Cuál? La que Dios ha dicho que es la verdad absoluta. Sí, no hay más. La otra, llevamos 2. La tercera mentira es que todo lo que necesitamos se encuentra en nosotros mismos. ¿Sí? No, es que tú puedes, todo lo que necesitas está en ti, tú eres suficiente, es que tú no necesitas nada de otras personas, tú estás completo, es que tú. Esto es una mentira. Si nuestra mera vida, o sea, la mera capacidad de respirar, de vivir, de movernos, ni siquiera emana de nosotros mismos, ¿cómo podemos creer que todo lo demás que se necesita para vivir en este mundo está en nosotros mismos? ¿Sí? Dios como fuente de vida tiene en Él mismo lo que necesitamos. Lo que necesitamos no está en nosotros. ¿Sí? Y la cuarta es la mentira de la autonomía. Y esta creo que nos permea demasiado. Y es creer que como seres independientes somos suficientes. ¿Sí? Que yo puedo vivir mi vida de manera plena y honorable hacia Dios siendo un ser independiente. Es decir,
sin relacionarme íntimamente con nadie, sin relacionarme íntimamente con Dios. Sí. Cuando tú y yo vemos el recuento de la creación, si te fijas, Dios crea a Adán y a Eva, y luego dice que a imagen de Dios los creó. Y ahí hay un énfasis específico en decir, los dos juntos, en comunidad, reflejan la imagen de Dios. ¿Sí? No de manera separada, sino de manera comunitaria, exactamente. Reflejan la imagen de Dios. Entonces, tú y yo es necesario que nos relacionemos de manera íntima con otras personas, específicamente con aquellos que son parte de la iglesia. Sí, no nada más con tu esposo, con tu esposa, sino con la iglesia. Es parte de la imagen de Dios. Al principio te dije que una de las cosas que la imagen de Dios conlleva es nuestra naturaleza relacional, la capacidad que tenemos de relacionarnos unos con otros y con Dios mismo. Pero eso emana de la Trinidad. ¿Sí? Dios es un ser que en sí mismo está disfrutando de una relación eterna. Y tú y yo necesitamos eso mismo, relacionarnos con otros. ¿Sí? No somos seres autónomos. Somos primeramente dependientes de Él, pero también dependemos de los que nos rodean. ¿Sí? ¿Para qué? Para vivir, para encontrar identidad, para encontrar significado y para encontrar propósito. ¿Sí? Y el último punto que te quiero mencionar respecto a esto de la creación, le puse yo el telos de la creación. La palabra telos significa fin o propósito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el fin o el propósito de la creación? Génesis empieza diciendo, en el principio. Ahora, para ti y para mí, igual esto no tiene mucho peso, ¿no? En el principio nomás te narra una historia que tuvo un comienzo. Pero para la mayoría de la gente, y sobre todo para los judíos en este tiempo, que dijera que había un principio, implica inmediatamente que había un fin. Algo que me llamó la atención cuando estábamos estudiando la parte de historia en la escuela es que para el mundo científico, cuando la teoría de la gran expansión, el Big Bang, se pone sobre la mesa, lo que más le sacude la cabeza a todos los científicos no es en sí la teoría, sino el hecho de que implicar que había un punto de inicio del universo implica que hay un punto de fin. ¿Sí? Eso para todos los científicos, no estoy hablando de cristianos, sino todos los científicos dijeron, si el universo empezó en un punto específico en el tiempo, implica que tiene un fin específico en el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo leemos aquí en el principio, claramente está indicando que hay un fin. ¿Sí? Hay un propósito final. Dios no necesita crear para no sentirse solo o para amar. Esta pregunta la habíamos hecho ya hace un tiempo, ¿no? ¿Por qué nos creó? Sí, cuando hablamos de para qué, hablamos, vinimos a existencia para glorificar a Dios, para disfrutar, pero ¿por qué? ¿Qué motivó a Dios a crearnos? ¿Sí? Dios no necesita nada fuera de sí mismo. No sé si te acuerdas en Hechos que leímos que Él no es servido por manos humanas, ni necesita nada, ¿sí?, de nosotros. Por toda la eternidad, Dios ha disfrutado de perfecta comunión y amor entre Dios y Hijo, Dios Padre y el Espíritu Santo. Él no necesita nada fuera de Él mismo. Entonces tú y yo, cuando abordamos la creación, vemos la creación como un desbordar de su perfección, como una manifestación de su amor y de su bondad, no como una manifestación de que a Dios le faltaba algo. Dios necesitaba seres humanos que lo adoraran para sentirse completo. Dios necesitaba gente que lo honrara. No. Dios era tan completo, tan perfecto. Dios es tan completo y tan perfecto. Dios es tan feliz, Dios es tan pleno. Dios disfruta de tal amor y tal comunión, que lo que hace es, voy a compartir de esto con la creación. Y entonces venimos a existencia tú y yo. Más adelante vamos a ver que tú y yo medio echamos a perder esto, pero solo medio, porque Dios es bueno, ¿sí? Y es lo que vemos, ¿no? Dios tiene un plan de redención. Pero el propósito de la creación te leo, esto es del Catecismo Menor, dice, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
¿sí? Y este último pedacito me gusta, porque generalmente tú y yo encerramos nuestro propósito nada más en glorificar a Dios. Sí, pero glorificamos a Dios porque al glorificarlo, al honrarlo, al obedecerlo, disfrutamos de Él. ¿Sí? El propósito principal de Dios es compartir de todo el amor, perfección, plenitud, bondad, de todo lo que hay en Él con su creación. Entonces cuando Dios dice, hey, no, eso no lo hagas, no es porque Dios diga, eso es malo y no lo debes de hacer, aunque te cueste mucho trabajo. No te está diciendo, eso no lo hagas, porque yo lo que quiero es compartir contigo de mi bondad, de mi amor, de mi plenitud. Y por ese camino no lo vas a gozar, no lo vas a disfrutar, no lo vas a experimentar. Camina por este lado, ¿sí? Entonces, el hombre, como uno hecho a la imagen de Dios, tiene un destino, y ese destino es participar de la vida divina. Cuando decimos participar de la vida divina, no significa que vamos a ser iguales a Dios, en que nos vamos a convertir en dioses, sino que vamos a disfrutar de esa comunión. Vamos a ser amados por el Padre, en el Hijo, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Ese es nuestro propósito, ser amados por el Padre, en el Hijo, a través del Espíritu Santo. Y este propósito encuentra su expresión final en Cristo hecho hombre, ¿sí? Si Cristo no hubiera venido a hacerse hombre como tú y como yo, a ponerse un cuerpo de carne como el tuyo y como el mío, tú y yo no podríamos disfrutar de esta vida divina, de este ser amados por Dios como Dios ama al Hijo, ¿sí? Que es un amor perfecto, un amor que tú y yo no podemos experimentar en ningún otro lado. Entonces tú y yo, unidos a Cristo, somos llevados al Padre y podemos comenzar a disfrutar del perfecto amor de Dios, quien es la fuente de toda bendición, ¿sí? Otra vez, y esto sí creo que lo tengas muy presente, a través de toda la Biblia vas a ver este énfasis muy, muy marcado en la Trinidad, ¿sí? El hombre en unión con Cristo. ¿Cómo nos unimos a Cristo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, nos sella, nos llena, habita en nosotros y nos une a Cristo. ¿Pero ese nuevo nacimiento sería una buena respuesta? Sí, exactamente. El nuevo nacimiento es aquello que el Espíritu Santo hace. Otra vez, ¿te acuerdas que decíamos cuando leemos en el principio, el Espíritu de Dios andaba sobre las aguas, se movía sobre las aguas? Es lo mismo que pasa en nosotros. La palabra es declarada. Si alguien está predicando la palabra y de repente tú y yo la escuchamos, pero el que está preparando todas las cosas para que esa palabra haga efecto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. El Espíritu Santo nos regenera para que la palabra entonces haga lo que tiene que hacer, ¿sí? El Espíritu Santo nos toma, nos une a Cristo y en Cristo somos amados por el Padre. Y entonces podemos participar de esta, ahora sí que comunión perfecta entre el Dios trino, ¿sí? Que es el propósito por el cual fuimos creados, es el por qué. ¿Por qué? Porque Dios disfrutaba tanto amor, plenitud, perfección, felicidad, que dijo, voy a compartir esto con la creación, ¿sí? No nos creó porque necesitara gente que le adorara, que es un cargo que de repente se levanta, o sea, sí, pues Dios necesita que le adoren. No, Dios no necesita, ¿sí? Él es pleno, Él no necesita nada, pero quiere compartir de su plenitud, ¿sí? Entonces, algo que quisiera que quedara así súper claro en esta parte de la creación es la salvación, la regeneración, ¿sí? Es tan sobrenatural como la creación que vemos aquí. Nada en nosotros puede producirlo, nada en nosotros puede alcanzarlo. Es una obra totalmente divina, ¿sí?